Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a ver cómo podemos realizar el inicio de nuestro tejido para que vea algo diferente cuando tejemos de abajo hacia arriba. La cantidad de puntos a montar no importa, cualquier cantidad de puntos. Vuelta número 1 va a ser la vuelta del lado del derecho. Tejemos con todos los puntos al derecho. Y como siempre, último punto del borde tejemos al revés. Vamos a tejer vuelta número 2, punto del borde, paso sin tejer, tejemos un punto al revés. Y ahora miren, vamos a tejer punto derecho, pero colocamos el dedo índice sobre la aguja y vamos a dar una vuelta al dedo junto con la aguja. Ahí, 2, 3, después una vuelta alrededor de la aguja y sacamos el punto. Repito el motivo, punto revés, como que si quisiéramos tejer punto derecho, introducimos la aguja, colocamos el dedo índice y damos 3 vueltas, una alrededor de la aguja y del dedo, 2, 3, una vuelta sobre alrededor de la aguja y sacamos un punto. Así tejemos hasta finalizar la vuelta, punto revés, punto derecho y damos 3 vueltas, 1, 2, 3 y alrededor de la aguja y punto revés. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 3 miren cómo vamos a tejer este punto derecho y estos 4 puntos juntos al revés, punto derecho, estos puntos estirados, 4 puntos juntos al revés, punto del borde, paso sin tejer, tejemos derecho, sostenemos con el dedo bien estos 4 puntos para que no se nos desarmen, 1, 2, 3, 4 juntos al revés, derecho, 4 puntos juntos al revés, y así tejemos hasta finalizar la vuelta, derecho, 4 puntos juntos, bueno, después de tejer esta vuelta con la ayuda de la aguja vamos a ir acomodando estos puntos, vamos a tirarlos así, tomamos estos 3 puntos, 1, 2 y 3, estos puntos estirados y los acomodamos ahí. Esto lo hacemos una sola vez, los tiramos así. Y últimos 3 puntos. Bueno, ahí quedó la vuelta del lado del revés, tejemos punto del borde, paso sin tejer, tejemos derecho, revés, tejemos con el punto arroz, derecho, revés, o sea el punto que se nos presenta al revés lo tejemos al derecho y el punto que se nos presenta al derecho lo tejemos al revés. También podemos tejer con todos los puntos al derecho, todos los puntos al revés, aquí mucho no importa, fíjense cómo lo quieren hacer. Por ahí quieren seguir tejiendo con el punto jersey, entonces aquí podemos ir tejiendo ya con todos los puntos, por ejemplo al revés. Bueno, finalizamos de tejer esta vuelta y eso sería todo. No recomiendo usar lana muy gruesa, o sea, con lana muy gruesa
no va a quedar bien porque, a ver, porque estos puntos estirados van a quedar muy cortitos y se puede destejer con facilidad. Ya lo probé, por eso lanas gruesas aquí no van. Lana finita, estoy tejiendo ahora con aguja número 4, para que más o menos tengan la idea. Es una lana mohair, queda súper bonito. Miren esta terminación. Bueno, corazones, espero que les gustó. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.